Estas son las 9 características o síntomas de una persona que padece de cardiofobia. Yo las sufrí todas. El primero, evitas hacer esfuerzo y has hecho ejercicio o has dejado de hacer por miedo a un infarto. El segundo, vives con miedo a sentir tu propio corazón o te aterroriza cualquier síntoma cardíaco. El tercero, estás muy atento siempre a los latidos del corazón cuando estás en reposo o cualquier signo de alteración cardíaca, piensas que estás en peligro. El cuarto tiene que ver con aquello que te lleva siempre en la farmacia o en cualquier lugar a estar muy pendiente de la presión arterial. Te la tomas sin ninguna justificación médica. Ese es el cuarto que debes tener en cuenta para ver si sufres de cardiofobia. La quinta característica tiene que ver con las consultas que haces a cardiólogos o especialistas cardiovasculares para tranquilizarte. La sexta característica que identifica la cardiofobia tiene que ver cuando sientes alguna molestia en las extremidades como piernas o brazos, en el tórax o en la cabeza, y eso de una vez te alarma. La séptima característica tiene que ver con esa limitación de movilidad, viajes o desplazamientos. Y si viajas, vas a estar muy atento que tengas una ayuda médica cercana. La octava característica tiene que ver con el control excesivo en tu alimentación. Controlas el azúcar, controlas la sal, sin que el médico realmente te lo haya recomendado. La novena característica tiene que ver con el uso de fármacos o tranquilizantes para evitar las alteraciones del ritmo cardíaco. Evidentemente hay unas etapas que debemos atravesar todas las personas que tenemos un evento cardiovascular en la vida. Una de esas primeras etapas es la negación frente a la enfermedad. Cuando yo tuve el evento cardiovascular, llegué a la clínica y nunca me imaginé que fuera un infarto. Y efectivamente, hasta cuando me pasan a reanimación, todavía yo no entiendo qué es lo que sucede. Y eso es lo que va, de alguna forma, generando los temores y miedos que vamos sintiendo nosotros durante el proceso de recuperación de un infarto. Una segunda etapa, señores, es que vamos a tener el enfado o la ira. Vamos a tener un cierto temor o un enfado frente a aquellas personas que debemos sonreír en las calles, las personas que tenemos a nuestro lado, vamos a tener un cierto enfado con ellas. El entorno familiar para nosotros va a ser muy complejo, no solamente de tener la aceptación, sino calmar esa ira y ese enfado que tenemos hacia otras personas. Sobre todo se da en que hacemos ese comparativo, ¿cierto?, con los vecinos, con las personas que tenemos a nuestro lado, porque decimos el vecino si fuma, si tiene ciertos desórdenes alimenticios, tiene hipertensión o tiene algún tipo de enfermedad que la puede conllevar a un infarto, ¿por qué no le ha sucedido? ¿Y por qué a mí? Luego de 1 o 2 semanas vamos a tener un dolor físico, por ejemplo, en mi caso, que fue una cirugía de corazón abierto, sentía demasiado dolor en el tórax, entonces nuestro cuerpo va a tener una reacción protectora, por eso tendemos como a encorvarnos y a tener como esa dinámica en nuestro cuerpo. Y al vernos así empezamos a entrar en unos estados depresivos. Esa es la tercera etapa. Lógicamente en estos estados depresivos vamos a sentir momentos de tristeza, momentos de soledad, de angustia. Es complicadísimo cuando empezamos a sentir eso porque tenemos un estado depresivo y temor a dormirnos, a despertar, a salir a la calle, a sentir que no podemos interactuar con otras personas y entonces caemos en esos estados depresivos. Otra etapa es entrar en ese proceso de miedo. Vamos a tener mucho miedo casi que a todo. Miedo a dormir, miedo a salir a la calle, miedo a interactuar, miedo a conseguir un trabajo, miedo a hacer ejercicio. Entonces vamos a tener una serie de temores y miedos que hay que superar. Por último, tenemos una etapa que ya es la aceptación de que realmente padecimos un evento cardiovascular. Cuando se llega a esa etapa, y no todas las que he mencionado son consecutivas o todas la vivimos, sino que hay etapas que algunas personas la viven, otros que la viven continuamente y otros que se quedan, ojo con esto, en las 2 primeras etapas que son muy complicadas. Si la persona se queda en la negación de la enfermedad o del evento cardiovascular o va a tener el problema de no aceptación de ese evento, va a tener problemas psicológicos muy graves. Por eso debemos superar las etapas y traspasar esa vida a una vida de normalidad. Les cuento que yo pasé casi que por todas las etapas. Hubo una etapa de negación, una etapa de no aceptación de lo que me había sucedido, una etapa de mucho temor y sobre todo de ira y enfado. Cuando tuve ese proceso de ira y enfado, que creo que fue el que más me duró, era que salía a la calle y a mí la verdad me daba mucha rabia, lo podría decir así, o mucha ira ver a otras personas inclusive sonreír. Y por eso
empecé a trabajar en mi proceso psicológico. No solamente es el tratamiento que de aquí en adelante vamos a tener para mantener nuestra vida saludable y la vida del corazón muy bien, sino que vamos a tener un proceso psicológico de avance para poder salir adelante y que esas etapas vayan finalmente quedando en el pasado y podamos vivir un presente muy, muy activo. Por eso les invito a cada uno de ustedes, si ha sufrido o ha padecido o tiene algún síntoma que tiene que ver con la cardiofobia o alguna de estas etapas la ha vivido después de un evento cardiovascular e inclusive cualquier etapa que tenga que ver con una enfermedad, los invito a que me contacten, a que escriban en los comentarios y de alguna forma podemos ayudarles a superar y llevar una vida muy normal, así como la llevo yo. Después de 4 años ya yo tengo superadas todas las etapas que tuvieron que ver con mi recuperación en el momento que sufrí y padecí este evento cardiovascular. Bueno, mis corazones, les cuento que de esas 9 características que tienen las personas que padecen cardiofobia, yo las sufrí todas. Les cuento que tuve que comprar todos los equipos que me dieran seguridad después de la cirugía de corazón abierto, por ejemplo, como el oxímetro, tener un medidor de presión arterial, tener termómetro, tener una cantidad de elementos que me acompañaban donde quiera que iba. Asimismo, tenía un temor a viajar increíble porque siempre tenía que asegurarme que allá hubiese un sitio médico que de pronto, si pasaba algo, pudiera tener la atención médica. Lo otro que tenía también era que vivía muy pendiente de mi ritmo cardíaco, sentía las palpitaciones aún más de lo que normalmente sentimos nuestro corazón. Igualmente mis corazones me daba un pánico conciliar el sueño en la noche. Y esto era porque justamente uno está muy pendiente de que puede suceder algo durante la noche. Sobre todo cuando yo salí después de la cirugía de corazón abierto, tuve una falla pulmonar y estuve durante 8 días con oxígeno. Eso aún más me paniqueaba en su momento. Fíjense que sufrí todos los síntomas de la cardiofobia. Y no solamente me afectaba a mí como persona, sino también afectaba a mi entorno familiar. Mi esposa empezó a padecer también de esa cardiofobia. Tanto afecta eso no solamente a la persona que ha padecido el problema cardiovascular, sino también el entorno familiar, que mi esposa empezó a no conciliar el sueño también porque vivía pendiente si yo respiraba, no respiraba, si estaba teniendo algún síntoma durante la noche. Por eso, fundamental el trabajo en familia para poder superar todas estas condiciones que se pueden dar en cualquier momento para el paciente y el entorno familiar. Y muchas cosas ocurrieron después de la cirugía de corazón abierto. Por ejemplo, como tomaba antiagregante, que es un medicamento como la aspirina, que suaviza la sangre, en algún momento tuve un evento donde estuve mucho tiempo de pie y una pierna se moreteó, es decir, se irrigó de sangre y tuve que recurrir al servicio de urgencias. Bueno, cuando padecía algún síntoma migrañoso y me hacía recurrir al servicio de urgencias, y el médico cardiólogo que venía tratándome durante ese tiempo bajó y me dijo: mire, todos los exámenes que le hicimos están muy bien, pero aquí hay algo que no hemos tratado después de la cirugía de corazón abierto y después de su infarto, que es todo el proceso psicológico que usted debe surtir para poder superar todo aquello que nos puede afectar, como estos temores y la cardiofobia. Mis corazones, ¿cómo se supera la cardiofobia y todo ese proceso que a veces vivimos de temores y miedos? Porque hay personas que nos han escrito diciendo: siento mucho temor, siento miedo, siento algún pánico. ¿Cómo lo superé? En ese momento que estaba en el servicio de urgencias, el médico cardiólogo que me trataba me remitió al servicio de psiquiatría y psicología. Cuando el psiquiatra me vio, yo le comenté todo. Le dije que había tenido un infarto, que sentía ciertos temores, que no podía dormir muy bien, que tenía algunos síntomas, que recurría mucho al servicio de urgencias. Y el médico, apenas terminó, simplemente me recetó un medicamento. A lo cual inmediatamente le dije: yo soy un poquito reacio a los medicamentos, entonces no quiero tomar eso porque además puede afectarme el corazón. Entonces el médico tratante cardiólogo volvió otra vez y me habló y me dijo que debería hacer algún proceso de terapias, sobre todo con psicoanálisis, y que recurriera a algún especialista en psicoanálisis para poder superar esos problemas de cardiofobia que tenía en su momento. Mis corazones, decidí no asistir a ninguna de estas ayudas profesionales y comencé de manera autónoma a trabajar en la superación de la cardiofobia. ¿Cómo lo hice? Lo hice a través de la meditación, a través de la buena alimentación, el ejercicio y sobre todo las recomendaciones médicas del cardiólogo. Esas recomendaciones me han permitido de alguna manera también implementar sistemas de higiene de sueño para poder dormir mucho mejor y hacer todo el proceso junto con mi esposa y mi familia, mi hijo, todo aquello que nos permita superar la cardiofobia. Y por último, mis corazones, la actitud
positiva frente a la vida. Todos tenemos dificultades, todos tenemos a veces inconvenientes, pero depende de tu actitud, puedes salir adelante frente a esas dificultades que se nos presentan en la vida. Bueno, mis corazones, otra cosa que me hace muy feliz es compartir con ustedes la vivencia personal que he tenido durante este tiempo después de la cirugía de corazón abierto y lógicamente de este infarto que padecí hace 4 años. Por eso les invito a hacer sus comentarios y yo les respondo cada comentario, y si requieren algún tipo de orientación personal, no desde la visión médica, sino de la experiencia personal, con mucho gusto estoy para servirles a ustedes. Por eso les invito a que se suscriban, activen la campanita para que les notifique cada contenido que suba, porque de seguro te va a servir para orientar. Y sobre todo, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos o con aquellas personas que requieran alguna orientación frente a cómo superar la cardiofobia. Les quiero de corazón.